Descubre nuestra nueva programación y prepárate para ver mucho más. Más cultura. Más entretención. Más ciencia. Más arte. Y más puntos de vista. En nuestra nueva programación hay más por ver. Uchile TV, una buena señal en todas tus pantallas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Descabelladas, aquí en la señal 11.2 de Uchile TV y a través de Radio Universidad de Chile 102.5. ¿Cómo están, queridas? Yasna. Yo bien, fíjate. No me puedo quejar. Sí. Oye, no le vamos a contar, no es tema hoy, ¿Pero qué? pero sí podemos contar. Dígame. Que nos estábamos acordando del caso Hermosillas, ¿no? Estábamos ¿En qué irá acordándonos. ese caso? Sí, Lo pues. tenemos que tomar Es buen punto en qué va, porque los medios tradicionales lo dejaron de lado. Que quedó de lado ahí. Ahí nadie se acuerda. Ya. Pero, compromiso, lo vamos a traer en un próximo programa. Es verdad. Pero hoy día la agenda está súper cargada. Hemos tenido, yo creo que noticias sorpresivas, porque un alcalde del Frente Amplio, muy famoso, muy conocido, hizo una petición inesperada al presidente. Eso. ¿Nos quiere contar? ¿Alguno de ustedes quiere levantar la El sorpresa? alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, fue a La Moneda. En realidad habló con la ministra del Interior ayer y le pidió que sí, que se implementara la participación de Fuerzas Armadas en tareas de orden público o combate al crimen organizado en las ciudades, que es un tema sensible para su sector. Así que sin duda contribuye a abrirle un poco la cancha, pero sorprende que sorprenda. ¿Te sorprende que sorprenda? Me sorprende que sorprenda porque esto ya en agosto el gobierno había presentado el proyecto de ley ante el Senado de custodia de Fuerzas Armadas en infraestructura crítica, repitiendo un poco la experiencia del norte, donde existe una ley para que custodien la frontera. Y además en fines de enero, principios de febrero, si me corrigen con los tiempos, se convocó al Consejo de Seguridad Nacional justamente para preguntarle a las Fuerzas Armadas, a los comandantes en jefe y a las autoridades allí representadas de las policías, qué les parecía ese proyecto de ley. De hecho, la crítica justamente se centró en que la conversación de Secosena se centrara solamente en las modalidades, las cotas que debía tener la participación de las Fuerzas Armadas en el caso de que se convocaran en labores de persecución criminal. ¿Qué te parece a ti, Mirna, la iniciativa de... Bueno, a ver, varios temas que hay que tomar en cuenta porque partamos por lo más macro. Evidentemente que nos enfrentamos a un año electoral. No quiero con esto bajar en absoluto el perfil al tema de la seguridad. O sea, yo siempre lo digo, lo volveré a decir, me da lo mismo la majadería. Yo me despierto todas las mañanas con noticias terribles. Quisiera no escucharlas, pero son parte de la realidad. Y la realidad es que hoy día tenemos, ya no solo encerronas, no solo portonazos, que es un fenómeno que nos puede afectar a cualquiera, sino que tenemos temas de hallazgos, de cadáveres enterrados, desmembrados, ni hablar del caso Ojeda, que es un tema incluso podríamos decir aparte, pero igualmente impactante. Y en este escenario, evidentemente que la seguridad es el talón de Aquiles del gobierno. ¿Y por qué es el talón de Aquiles del gobierno? Porque, claro, en estos 2 años ha sido difícil, ¿no es cierto?, lograr dar una batalla que la población sienta como efectiva. La explicación ya la vamos a tener, vamos a estar conversando en un ratito más con una experta en materia de seguridad de crimen organizado. Pero el punto hoy día es que el gobierno sabe que ahí está el principal problema. Y en ese contexto, a mí no me extraña que tanto el Frente Amplio, en este caso a través del alcalde, y por otro lado la ministra Toá, ¿no es cierto?, que recibe, como que toma el guante, se esté pensando derechamente en que las Fuerzas Armadas ya no solo protegen la frontera, sino que pueden actuar en determinados puntos de protección de infraestructura crítica. A mí lo que me preocupa más que se hagan llamados, invitaciones
dar, o sea, la política tiene que dar señales objetivas de preocupación concreta y, claro, los proyectos que podrían disminuir la delincuencia a largo plazo ni siquiera están en carpeta. Pero a corto plazo parece que la fórmula de las Fuerzas Armadas es una posibilidad, sobre todo para el tema simbólico, para la sensación, para ir a un lugar, a un mall o lo que se quiera establecer como infraestructura crítica y ver personal armado ahí, decir, es menos probable que pase algo. Como hizo Estados Unidos, yo lo recuerdo perfectamente, el impacto que me provocó a mí ver a militares estadounidenses en los aeropuertos, que los aeropuertos siempre han sido zonas civiles, los vi en el aeropuerto después de las Torres Gemelas. Claro. Digamos, hay momentos, circunstancias en que los estados recurren a las Fuerzas Armadas, sobre todo como elemento disuasivo. El problema que veo yo es qué pasa de si las bandas organizadas deciden dar batalla. ¿Qué pasa si la banda organizada decide dispararle a alguno de esos soldados? Como ustedes saben, las Fuerzas Armadas chilenas están compuestas por dos estamentos, los soldados clase y los oficiales. Es muy poco probable que hayan oficiales resguardando la infraestructura crítica. Seguramente que van a haber conscriptos, jóvenes de 18 a 20 años que no tienen ninguna preparación en el control de seguridad, que no han tenido, afortunadamente en Chile las Fuerzas Armadas hace mucho tiempo, una experiencia bélica. ¿Y qué va a pasar si les disparan? ¿Qué va a pasar si en una noche un conscripto ve a un vecino de Maipú acarreando un bolso, una bolsa de basura, y piensa que es un cuerpo? Y es basura. ¿Qué va a pasar en esas circunstancias? Yo encuentro que es súper delicado. Entiendo la preocupación política y entiendo la presión ciudadana que lo ve como una alternativa viable, pero a mí esto me parece que es un retroceso a esta idea de la seguridad interior. Y cuando uno mete a las Fuerzas Armadas al interior del país, bueno, aparece, para las Fuerzas Armadas tiene que haber un enemigo identificable. Y estos enemigos no andan como en una guerra con uniformes del país vecino, son personas que van a estar confundidas con la población civil y no sé si la solución va a ser peor que la enfermedad. Déjame tomar el argumento que das respecto de la participación de Fuerzas Armadas en lugares como metros, estaciones, aeropuertos, etcétera, en Europa y en Estados Unidos, porque eso tuvo como motivación la lucha contra el terrorismo. Es otro fenómeno, no es el crimen organizado. De hecho, según recuerdo, fue cuando cayó el dictador de Libia y que se detectaron señales de armamento muy peligroso, incluso biológico y químico, que se dispusieron esos dispositivos. Antes de las Torres Gemelas también ocurrió aquello. Entonces, en el crimen organizado, justamente por las inquietudes que tú levantas, Alejandra, que es la relación con población civil en sitios urbanos, con además densidad poblacional, abre peligros como el que mencionas. Por ejemplo, una tanqueta que ingresa a un campamento. Primero, no cabe en los caminos de los campamentos. ¿Qué hace frente a un delito flagrante menor? O un temor a un delito flagrante menor, como lo que tú dices de las bolsas, o si hay muchachos tomando, bebiendo o incluso consumiendo droga. Es un delito. ¿Qué van a hacer? ¿Les van a disparar? Entonces, hay personas que se ríen mucho de esto. Por ejemplo, la alcaldesa Evelyn Matei me llamó la atención que dijera, ya está bien, pero si disparan a los criminales, después no los acusen de violar los derechos humanos. Bueno, es que si le disparan a población civil, por supuesto que hay que acusarlos de violar los derechos humanos. O sea, no cabe, me sorprende mucho que se ponga en duda eso. Y para eso existen las reglas de uso de la fuerza. Y para eso existe la modalidad en que tengo la impresión, no se ha informado muy en profundidad, la modalidad que están planteando de acotarlo. No sé si se acuerdan que cuando se establece en este gobierno el estado de excepción en el sur, se dice va a ser acotado. Y hubo mucha polémica sobre eso, pero está muy bien que sea acotado.
Si lo han dicho las propias Fuerzas Armadas, el Ejército lo planteó en el COSENA, está en las actas, incluso lo ha dicho después en seminarios, etcétera. No están preparados para enfrentar población civil o seguridad pública. No tienen capacitación para eso. Y los militares que están en el norte, custodiando las fronteras, han tenido que ser capacitados por la policía para hacer control de identidad, para hacer registro, que son más o menos las funciones que les establece el proyecto de infraestructura crítica que se está tramitando en el Senado. Pero tú dices, tú diseñas una figura, digamos, como que la tanqueta entrando al campamento, pero de acuerdo a por lo menos los elementos que hay hasta el minuto de lo que es este proyecto de ley, está, como dices tú, acotado a una infraestructura crítica que ya no es como antes, ¿no? Que era solo pensado para las telecomunicaciones, ¿no es cierto? Torres de alta la torre de alta tensión. Exacto, claro. Tensión o sea, el Tren de Aragua no está en los embalses de agua ni en las torres de alta tensión. Pero sí este proyecto, como decías tú, que fue ingresado el 12 de agosto del año pasado por el gobierno, este es un proyecto que nace desde el gobierno, ese proyecto sí plantea, por ejemplo, custodia en lugares de abastecimiento, que uno podría decir supermercado. Ya vimos lo que pasó para el estallido social con los supermercados. O el metro también. Entonces, claro. Las bencineras. Las bencineras, pero es que es distinto. Entonces, pero yo entiendo la figura que tú señalas también, Ale, porque si efectivamente el militar que no está preparado para combatir el orden público, sino que está preparado para la guerra, ve una situación sospechosa, eso es complejo. No es tan fácil. En ese proyecto se habla de custodia perimetral, que fue lo mismo que se planteó en el COSENA. O sea, que estén, cuando hay procedimientos policiales, en una villa, en una población, en un barrio, que las Fuerzas Armadas estén resguardando el perímetro de tal manera que se produzca el menor contacto con población civil posible. Claro, pero son todos ejemplos de laboratorio. En Chile hemos tenido, no solamente, ¿para qué vamos a citar la dictadura? Porque era un gobierno dictatorial, pero ha habido gobiernos democráticos que han usado las Fuerzas Armadas para contener turbas o manifestaciones obreras. Ha habido matanzas siempre en la historia de Chile y es cosa de recorrer el siglo XX se les da la orden de contenga un saqueo o un peligro frente a una escuela, lo que sea, y los militares disparan a todo Dios, digamos. No, los militares no están preparados y además ni siquiera la policía podría hacerlo porque la idea de que haya una policía es que la policía investiga, establece las posibilidades de que esta persona sea autora de este delito, ya sea que lo comete de manera flagrante. En el crimen organizado nunca vas a encontrar esa flagrancia, porque es un negocio que se maneja tras bambalinas. Tú no vas a ver al narcotraficante contando la plata en la calle o comprando armas en la calle, no sucede así. Entonces, esta disuasión, yo entiendo, es para darle calma a la gente. Sí, y la gente lo quiere, ¿eh? Y la gente lo quiere, yo lo entiendo. Pero el criminal, el jefe de una banda no lo va a hacer en la calle. No, por supuesto. Y las cuentas corrientes tampoco pasan en la calle. Entonces, si no va acompañado de inteligencia policial, sobre todo de levantamiento secreto bancario y de seguir la huella del dinero, lo que vamos a tener es una fachada de seguridad, de sentir, no, voy a ir al mall, hay militares, me siento más segura, tal vez no me van a hacer un portonazo. El problema es, ¿qué pasa con ese soldado, ese joven soldado? Porque, digamos la realidad, no son comandos los que van a estar ahí, son jóvenes soldados que en su servicio militar van a ir a pararse frente al mall, ven que están robando un auto o cree que están robando un auto. ¿Qué va a hacer? Bueno, por eso lo que se ha planteado es más o menos lo correcto. Lo que pasa es que hay que ponerse en estas otras situaciones. Claro. Pero lo que se ha planteado es apoyo con drones, con helicópteros, es un complemento a la policía, eventualmente control y registro, para lo cual tienen que ser capacitados, porque no saben hacerlo, que es lo que están haciendo en el norte. O sea, está bastante tipificado, acotado. Creo que hay prevenciones.
Pero el punto es que en esta espiral de quiero más, quiero más, quiero más, y que la presión política empieza también a generar condiciones para ciertas derivas autoritarias, está ese riesgo. Y yo creo que hay que hacerse cargo de ese riesgo. Entonces, va a servir si se respetan las normas que se establezcan en la comunidad política, pero si empieza después una escalada, podemos incurrir en experiencias que no han sido exitosas, como las de México, en que finalmente, salvo una escalada armamentista y una posterior cooptación de los jefes militares por el narcotráfico, los resultados no fueron buenos. Entonces, ahí el complemento es no descuidar la inteligencia, como dices tú, Alejandra, no descuidar la persecución del dinero, y tampoco descuidar a las propias Fuerzas Armadas, porque aquí hay incentivos perversos. Si tú pones a las Fuerzas Armadas que ya están en el norte, ya están en el sur y están en Valparaíso por el incendio, bueno, vas a evitar o vas a impedir que hagan entrenamientos, vas a impedir que hagan aquello para lo cual están hechas. Y además vas a desincentivar que la policía crezca, se desarrolle y enfrente el crimen como debe ser. Claro, pero de todas maneras convengamos que, con esto termino, yo sé que quieres cambiar de tema, Ale, pero convengamos que tenemos policías que tienen un problema serio de reclutamiento de nuevos policías. O sea, no es como que tengamos miles de policías que se suman a las fuerzas policiales todos los años. ¿Te fijas? Hay un problema. Entonces ataquemos ese problema. ¿Ah? Ataquemos de acuerdo, pero mientras atacas ese problema, podría haber... Mira, yo no me cierro a este escenario. Lo que sí, yo creo que es importante plantear cuáles son los peligros que se pueden cernir. Pero hoy día hay un tema claro y en eso yo coincido. Aquí hay una necesidad también de darle una, aunque sea sensación de mayor, ni siquiera tranquilidad, de protección. Eso. O sea, ya eso es un aporte, si yo estoy de acuerdo. Bueno, tenemos que cambiar de tema, me di cuenta. Queridas colegas. Solamente quiero decir que sería súper bueno que el ejército aportara sus aparatos de espía, escucha y todo eso, inteligencia, porque además el crimen organizado es transnacional. ¿Qué tenemos de segundo tema? El embajador. El embajador menos diplomático. Ya, pues Alejandra, concéntrate. Concéntrese. Estuvimos 5 horas el antiembajador. El antiembajador. El antiembajador, sí. Bueno, esta semana ha hecho noticia no solamente el hecho de que el gobierno desinvitó a Israel de la FIDAE, sino sobre todo las reacciones del embajador, que ha acusado al gobierno de tener una conducta anti-israelí y ha amenazado con ir a foros internacionales reclamando discriminación contra su gobierno por el hecho de no haberlos invitado a la feria de armamentos y del aire, la FIDAE. Claro, es que ahí el argumento jurídico que se plantea es discriminación arbitraria. Y no es arbitraria, hay argumentos. Uno puede discrepar con los argumentos, pero eso es otra cosa. De hecho, el recurso de protección que no lo presentaron ni las empresas ni el gobierno un Israel, recurso, pero fue desechado por eso. Pero esto es político. Es totalmente político. Es político y nace con un desaire. Sí, ¿para qué estamos con cosas? Más allá de que las características diplomáticas del embajador Arcieli sean completamente desafortunadas, como dijiste, Alejandra, el antiembajador, el incidente de las cartas credenciales fue completamente innecesario. Sí, pero entonces, eso pasó así. Es como la mujer con el... ¿Te acuerdas cuando recién nos conocimos que tú me dijiste? Bueno, perdón. Ya pasó hace mucho tiempo ya. No te olvides que trató a un diputado de miserable. Eso es una parte. Pero respecto de la no te olvides que trató a un diputado de miserable. Eso pasó, convengamos que eso pasó antes del ataque del 7 de octubre, antes de la respuesta de Israel en la franja de Gaza, antes de los más de 30.000 muertos. O sea, no es momento para sacar... No es momento para sacar... es que no me recibo las cartas credenciales. Me dejaste en la introducción. Vamos. Yo creo que hay que ser más justos con este señor dentro de su completa incompetencia diplomática. O su competencia desde su punto de vista. A lo mejor encuentra que lo está haciendo fantástico, ¿o no? Sí, pero es que la diplomacia tiene códigos y él no los respeta. Entonces hay un problema de formación. De forma me refiero, a eso me refiero con cosas. Ojo con los embajadores chinos que tampoco son muy diplomáticos. Y de hecho se fue
Uno, en este minuto no recuerdo el nombre porque, el último, porque mi chino no lo he practicado mucho últimamente. Pero tuvo hartos roces. Acuérdate que con columnas de opinión en los diarios. Sí, ya, pero vamos al fondo. Dejemos a los chinos aparte, concentrémonos. La decisión tiene precedentes y tiene precedentes que forman parte de una política de Estado en materia exterior del país. Todas las resoluciones en contra de Israel que ha adoptado la ONU han sido apoyadas por el gobierno de Chile. En este gobierno, en el gobierno anterior, en el anterior y en el anterior del anterior. Ahí hay una tradición que se mantiene. Entonces, con mayor razón, frente a la dimensión de la masacre que se está perpetrando en Gaza, más allá de haber reconocido el derecho de Israel a defenderse, esto ya pasó la frontera de la defensa hace mucho rato y hace miles de muertos, porque claro, en esta contabilidad empezamos a acostumbrarnos, pero hay una condena internacional bastante transversal, que incluso ha sido, por lo menos retóricamente, asumida por Estados Unidos más allá de su apoyo restricto, pero le ha dicho a Netanyahu, oiga, guardemos cierta compostura porque esto ya se le desmadró. Ahora, yo creo que este es el embajador de Netanyahu y creo que representa, digamos, a su gobierno y Netanyahu, convengamos que tampoco es un señor muy diplomático ni muy llano a recibir Netanyahu reproches. Es la ultraderecha. Netanyahu es el club de Bolsonaro, de Trump, de Erdogan. Es ese club. Claro. Él no es un demócrata. Está adecuado. Y de hecho, antes de la guerra, él tuvo conflictos sociales fuertísimos, incluso de su propio aparato de inteligencia en protesta por las reformas autoritarias en materia judicial que quería implementar. Entonces, sí, pero la guerra, en Israel la guerra, el apoyo a la guerra es unánime. Aun cuando también hay una fuerte crítica que no hay ningún énfasis de protección a los rehenes que todavía están ahí. Pero yo creo que es súper justo recordar el paso que dio el presidente Lagos cuando, incluso a pesar de un llamado directo de Bush, rechazó, estando Chile en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el apoyo a Estados Unidos para invadir Irak. Eso fue un salto histórico en materia política exterior y autonomía. Y además le achuntó, pero medio. Te dirán, y en ese entonces Estados Unidos era nuestro principal socio comercial, hoy día es China. Ya, pero te dirán que Chile tenía en ese sentido una posición en organismos multilaterales. Hoy día lo que se discute, digamos, aquí esto es político, de partida, porque hay opiniones que te dicen esto es no entender cómo funcionan estos temas, ¿no? En términos que deben ser llevados a organismos multilaterales, porque Chile es un país chiquitito al fin del mundo y no va a afectar esencialmente lo que está pasando hoy día entre Israel y la Franja de Gaza porque no quieran que sus aviones vuelen en la Feria Internacional del Aire de Santiago. ¿Te fijas? O sea, claramente aquí hay un tema político y sí, yo creo que efectivamente el presidente Gabriel Boric, mucho antes de ser presidente, él tiene un tema complejo con Israel. Lo tiene de siempre. Y le ha costado en esas combinaciones, ¿no es cierto? Ya no hablemos de lo que viene ahora, porque lo de ahora, como dices tú, Ale, ya sobrepasa, y lo que dices tú, Yana, sobrepasa cualquier escenario, ¿no es cierto?, anterior a los eventos que suceden después del 7 de octubre. Y lo que es hoy día es un país que dice, o un gobierno que dice estar defendiéndose con una acción totalmente desproporcionada. Y eso yo diría que hoy día hay coincidencia en general en el mundo de que la acción es completamente desproporcionada porque hay más de 30.000 muertos, donde gran parte de esos muertos son niños que no pidieron estar en el conflicto y que no tienen nada que ver con Hamás. Entonces ahí hay un punto. Pero no sé, yo tengo la sensación de que el embajador, yo no sé si, mira, ¿por qué yo mencionaba al chino? Porque yo no sé si es que acaso hay una nueva camada de embajadores que les gusta pasearse por los medios, que les gusta dar su opinión política. A lo mejor ese embajador que era todo así, si bien es cierto, no es menos cierto, entre Tongoy y los Vilos, ¿no es cierto? Que cuando uno los entrevista a esos embajadores les da una lata porque nunca hay una cuña buena, porque siempre están cuidándose. Muy contenidos. Cuidándose de todo lo que dicen. A lo mejor hoy día, en el mundo de hoy, con los
como dices tú, Erdogan, con los Bolsonaros que fueron, con el Trump que puede volver a ser. A lo mejor este es el tipo de embajadores bueno, que no solamente... Bueno, pero eso no no ayuda. solamente, No, pero no Convengamos digo que más, no sería un desarrollo positivo. No sé, a esta altura No lo ya... sé, porque mira, yo recuerdo el embajador británico que tuvimos hace poco, bueno, hace poco ya en mi tiempo, me que acuerdo. tuiteaba, que Exacto. daba entrevistas, que era muy locuaz. Sí, Y no sé, pero no se parece metía en que era- política interna. Sí. ¿Se metía? No, se metía en política interna, pero era otro tipo. Sí, Era también otro una perfil. especie de antiembajador porque era muy locuaz. Y le gustaba salir en los medios. Claro, la imagen que nosotros tenemos del embajador clásico, no, por favor, no salir en los medios. Exacto. Ojalá nunca. Nunca, jamás. Ojalá nunca. Y llevarse bien con todo el mundo, llevarse bien con el gobierno y pasar desapercibido. Piolita, bien y piolita. si tiene que hacer una gestión que sea tras bambalinas, que nadie lo sepa. En fin. Claro. Pero a mí me parece que hay, independientemente de que el presidente Boric ha tenido una postura previa respecto al conflicto palestino, o sea, cualquier gesto que haya hecho Boric en el pasado queda absolutamente Superado por el moderado por la conducta del embajador israelí. O sea, No, pero lo cortés sí. nunca quita lo valiente. Ahora, yo creo que este conflicto hay que ponerlo en su justa proporción, porque aquí hay sensibilidades, además de comunidades palestinas y judías, sobre todo la comunidad palestina es muy grande y es políticamente presente en todos los sectores, desde Jadwe en el PC hasta Chaguán en Renovación Nacional y Moreira. Y con el Moreira. gentil auspicio de Moreira. Entonces, es difícil meterse con la comunidad. Sí, po. Pero además, si puedes lo más, puedes lo menos. Si fuimos al Tribunal Penal Internacional y fuimos a la Corte Internacional de La Haya, esto es como un pelo en la cola al lado de ese tipo de iniciativa. Y pongámoslo en su justa proporción. Aquí no se ha rescindido ningún contrato. No, con y además que proveedores. digamos lo que es. simplemente, oye, a esta fiesta no vengas. Es un stand y nadie está obligado a invitar a nadie, digamos, a un stand de exposición. Claro, ahí se hace el negocio, es pero la FIDAE además es como el rodeo. Es como, yo creo que nadie quiere saber mucho lo que pasa en la FIDAE. No es una exposición de arte y cultura. Es una exposición de armas donde viene y hay negocios, hay lobby transparente y hay lobby oscuro. Entonces, en este contexto yo creo que una medida moderada era pedirle a Israel que no asista a la FIDAE. Me acordé del caso Jonathan. Pero nosotros lo cubrimos, que fue el periodista británico que fue asesinado. asesinado en el contexto de la FIDAE. Claro, Entonces, no digamos que es no un digamos que- mercado ni transparente ni vinculado a la diplomacia. O sea, los intereses de las relaciones internacionales de los estados yo creo que le importan bien poco a las empresas armamentistas y a los que hacen los Correcto. negocios que muchas veces además opinan con conflictos de interés bastante importantes, que Y le ha hay- ocurrido aquí. Y hay columnistas también pagaditos para hablar de ese tema. O sea, cuando la gente empieza a defender que no, es que Israel es súper importante porque nos vende insumos y no sé qué, yo creo que hay que preguntarse, bueno, esta persona que está dando opinión, ¿tiene algún negocio, lleva alguna vela en el entierro? Porque desde el punto de vista desde el punto de vista de la diplomacia y la política, esto es un gesto político, por supuesto, Exacto. pero de política de Estado, que es coherente con el resto de la política de Estado y no es, por supuesto, discriminación bajo ningún punto de vista. Uno podrá estar de desacuerdo o de acuerdo, pero creo que los defensores del gobierno de Israel quedaron placé por la estridencia del embajador. Digamos, hay personas, yo he escuchado, hay personas que incluso estaban, digamos, en contra de que se eliminara a Israel de la FIDAE, que no sabían, decían, bueno, pero no hay argumento para defender al embajador. Claro, Ahora como- también llegar al extremo de pedir que se vaya o que no, o que se romper rompan- relaciones, romper también relaciones, es el otro... Pero, eso no ha salido de boca del gobierno. No. Bueno, Estamos. está súper entretenido, pero ¿Sí? tenemos que ir a pausa. Ah, no. ¿Cómo es posible? Sí. Ya. Pelemos al embajador Atroz. tras bambalinas. Atroz. No, Saquen el que sea algo. crochet. ¿Por qué? Algo. Los palillos. Vamos. Mentira. No sé nada. Despierta Chile, es hora de desayuno panamericano, Buenos días. Desayuno con colación, por favor. donde nuestros campeones cuentan sus historias. Después de mucho tiempo estar presente para un cumpleaños de tu mamá. Llevaba 5 años perdiéndomelo y fue como, oye, ¿sabes qué?
Llevo 5 años afuera. ¿Es posible que yo me pueda ir? Y descubren nuevas pasiones. Hoy día voy a tener que dar una clase a Antonia, que hace waterpolo. Porque ser el mejor en algo no significa no poder divertirse en todo lo demás. Nosotros vamos a entrar de una forma rider ahora ya. Cuerpo, más atrás del cuerpo. Va a ir muy adelante. Risas, historias y el orgullo de representar a Chile. Desayuno Panamericano, el corazón del Team Chile, por UChile TV, en todas tus pantallas. La maleta del cine chileno. Historias de la memoria. En colaboración con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, presentamos una selección de documentales sobre nuestro pasado reciente, para que nunca olvidemos y avancemos juntos hacia un mejor futuro. La maleta del cine chileno. Historias de la memoria. Estamos de vuelta en Descabelladas. Les recordamos a todos quienes nos ven y nos escuchan que pueden seguir toda la programación de UChile TV. Nuestro contenido interesantísimo de cultura, ciencia, actualidad y más. También pueden seguir este programa Descabelladas en redes sociales, dijimos que Tinder no, en Spotify, YouTube y otros. Sí, pues. Seguimos. Sigamos, pues. No tengo ninguna evidencia de que alguna de ustedes esté en Tinder. No, claramente. Fíjate, ustedes no han ido, ¿tú has incursionado alguna vez en Tinder, Ale? Perdón la pregunta. No, me expulsaron, po. No. Sí, te dije. Yo intenté abrir Tinder en Estados Unidos y me dijeron, usted ha violado las leyes ¿Pero de por Tinder. qué? Nunca supe. Me dijeron, algo sí. algo. No, me dijeron que probablemente como mi teléfono era chileno, no se podía usar en Estados Unidos. Bueno, no sé. En Chile no me atrevo. Bueno, pero mal no te he ido. ¡Eso! Calladita se ve más bonita. Está buena. Ya. Dale. Oye, pero Vamos. no estamos aquí para hablar de nuestras vidas personales. ¿Qué les parece el medio tiempo? ¿Cuál es el juicio? ¿Es pragmatismo revolucionario o pesimismo realista? Está bueno eso. ¿Te refieres al gobierno, Sí. al iniciar su tercer año? De lo que ha hecho hasta ahora y de cómo se proyecta, porque, digamos, hay que hacer un balance de lo que ha sido. Hay gente que dice que ha habido mucha renuncia, que, digamos, no parece ser un gobierno distinto o incluso ha logrado menos que los gobiernos de Bachelet. Sí, pero yo creo que hay que ser justo y decir que este es el primer gobierno centro-izquierda sin mayoría parlamentaria. No había otro. Digamos, después de la democracia. Bachelet tenía las dos. Entonces también otra cosa es con guitarra. Pues. Y aquí la guitarra es no tener mayoría parlamentaria. Pero Piñera tampoco tenía mayoría parlamentaria. No, pues eso, primer gobierno de centro-izquierda. De centro-izquierda. Sí. Yo digo porque también es una crítica que hace la exconcertación. A pesar, desde el socialismo democrático que está en el gobierno, pero de todas maneras hay una herida que no se sana y no se sana y no se sana y no hay cómo cicatrizarla. Esa herida de el reemplazo o la hipótesis de reemplazo que alguna vez algunos sectores del Frente Amplio tuvieron, pero también fueron algunos sectores. Bueno, pero más allá de eso yo creo que me interesa destacar otra arista de este segundo aniversario, aunque fue el lunes, y fue un pelotón de fusilamiento desde los medios de comunicación. La política está para hacer oposición dura, severa, y bueno, hay elecciones y el sistema político sabemos cuán degradado está. Pero desde los medios de comunicación me parece excesivo esto de decir no hay nada bueno, porque no digo que el gobierno sea un buen gobierno, pero veamos las razones por las cuales ha sido un mal gobierno. Y las razones son que es un gobierno débil. Y es un gobierno débil no por un problema de gestión solamente, sino que por debilidad
política. Y tiene debilidad política porque tiene minoría parlamentaria. Y tiene minoría parlamentaria porque la bancada de demócratas y los senadores de demócratas practicaron el transfugismo. Lo dijo Carlos Mañalich con todas sus letras. Ellos fueron elegidos en virtud de su militancia de centroizquierda, hicieron campaña en el primer plebiscito en contra de la propuesta constitucional como personas y políticos con ideas de centroizquierda y están en la derecha. Entonces, ellos hicieron un cambio y eso originó una minoría parlamentaria. Y eso es determinante para cualquier gobierno. Y, en segundo lugar, yo diría, sí hay problemas de gestión, pero no confundamos la gestión con la crisis de Estado. Porque también se ha dicho, el gobierno de Piñera II fue el peor gobierno de la historia, Bachelet II fue el peor gobierno de la historia, este es el peor gobierno de la historia. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a tener los peores gobiernos de la historia? O empezamos a pensar en serio en el deterioro de nuestro sistema de partido, en la falta de musculatura del Estado, y esto es modernización, pero también financiamiento, para enfrentar las modernizaciones, en el agotamiento del modelo de desarrollo. Si el crecimiento se detuvo, ni en este gobierno ni en el Piñera II, se detuvo por allí por el 2010. Entonces, atendamos a las razones correctas, porque si nos dedicamos a demoler las imágenes de todos los gobiernos, diciendo que son los peores de la historia, nunca vamos a resolver el problema de fondo. Mira, es difícil en estos temas, sobre todo, por ejemplo, en materia económica, cuando uno quiere un análisis imparcial, no sé si hablar de objetivo, imparcial, cifras. Es muy difícil en Chile tener opiniones que estén despejadas de lo ideológico. Yo leía a Klaus Schmidt-Hebel, que hizo un análisis de este gobierno diciendo algo así, cuando se jodió Chile en 2014, en fin, empieza a hacer un análisis. Eso fue una diatriba más que un análisis. Estamos creciendo cero, luego hubo verdaderos brotes verdes el año 2018, hasta los actos terroristas coordinados del 19 de octubre de 2019 en adelante, pero duró 18 meses, porque la alianza de terroristas, narco, Frente Amplio y Partido Comunista y delincuentes que quemaron, asaltaron y robaron medio Chile a partir de más el COVID a partir de marzo, pararon al país. A mí me sorprende, él es un académico y un economista bastante respetado, pero que lamentablemente se ha puesto, o sea, esta es una opinión completa y enteramente desproporcionada, totalmente ideologizada. O sea, yo le bajaría 3 cambios al tiro para entender también por qué tenemos los problemas que tenemos de crecimiento, si todo eso es atribuible a esta sola administración, o si tenemos un problema de modelo de desarrollo que está agotado, que ya es un tema que hemos hablado miles de veces. Pero, ¿qué es lo que pasa con esta administración? Es verdad que esta administración llega con poca experiencia de gobernar. Estamos hablando del presidente y el Frente Amplio fundamentalmente. No estoy hablando del socialismo democrático, que de alguna manera la sensación que uno tiene es que como que viene a apuntalar al gobierno. De ahí están las Carolinas Toá y los representantes de ese sector, Mario Marcel, en fin. Yo diría que cuando uno sale del país, y eso es un ejercicio muy importante, uno se da cuenta que no estamos en el peor de los mundos. No estamos en el mejor, pero no estamos en el peor. Hay un manejo de la macroeconomía importante, hay un manejo de lo fiscal que no sería esperable dentro de los gobiernos de izquierda latinoamericanos. Y eso es atribuible a una gestión responsable del ministro Marcel. Pero ¿qué es lo que ocurre? El gobierno tiene que mostrar logros. Y es verdad que están las 40 horas, es verdad que está el salario mínimo, es verdad que está el copago cero en FONASA, por Dios que ayuda a cuánta gente, pero todo eso no es suficiente para que efectivamente tú digas, este es el gran logro. Y ese gran logro tendría que ser, a todas luces, la reforma a las pensiones. Pero como no hay mayoría en ambas cámaras, está muy difícil sacar adelante. Pero ¿cuál es el punto? Y con esto cierro, es que hoy día, en este segundo tiempo, no solo el gobierno necesita sacar adelante su reforma a las pensiones, la necesita la oposición. Porque ¿qué le van a ir a decir a la persona que está en la calle, a la señora jubilada, al que se va a jubilar prontamente? ¿Cómo le van a explicar que no fueron capaces de ponerse de acuerdo para alcanzar una fórmula, cual sea, para sacar adelante esta reforma? Entonces ahí yo creo que también hay un tema del sistema político que tiene que ser capaz de dar el ancho y que también ha estado en la base del problema que tiene la actual administración. ¿Qué pasó? ¿Por qué puso esa cara? No, es que iba a hablar, pero me di cuenta que le tocaba a la Alejandra que no ha hablado nada y me autocensuré. Yo creo que
desde bueno o malo son juicios de valor, ¿cierto? Juicio. Malo para quién, malo respecto de qué. Y yo creo que una manera relativamente neutral de juzgar a los gobiernos es bueno o malo respecto de lo que se proponían. Porque obviamente que la oposición te va a decir que es un mal gobierno porque no es su gobierno, así es como de perogrullo. Pero respecto de las expectativas y aspiraciones y planteamientos que se hicieron en campaña para llegar a la primera magistratura, ahí yo creo que el delta uno puede buscarlo. Uno puede encontrar la respuesta en 1.1, no hay mayoría en el Congreso, que es básico, pero también a mí me parece que ha faltado gestión política para construir esas mayorías, porque las mayorías no se construyen no solamente con los votos propios, se construyen con fuerza política. Por ejemplo, tú ponías un ejemplo. Pensiones. Necesitamos sacar pensiones porque ese parlamentario de derecha, centro derecha, no solo quiere que su partido prevalezca y obedecer las órdenes de su presidente de partido, también necesita votos para ser reelecto. Y ahí yo creo que donde ha faltado gestión política y creo que en Chile hay un ejemplo claro de cómo la opinión pública moviliza y cambia los votos. Retiros 1, 2 y 3, no sé cuántos retiros tuvimos, 3 o 2. Fue la población, todo el Congreso se oponía, desde la centroizquierda a la derecha, se oponían a los retiros por razones de responsabilidad fiscal, de esto, de lo otro. Pero la población, solamente mirando los computadores, porque además estábamos en pandemia, ni siquiera hubo manifestaciones, no hubo encadenamiento, no hubo huelgas de hambre, hubo personas detrás de una pantalla siguiendo día a día cómo votaban los parlamentarios. Y eso hizo que los parlamentarios votaran a favor de los retiros. Si fue o no fue una buena política, no es el tema a debatir en este minuto, sino que solamente lo traigo a colación para demostrar que la política también es dinámica. No es solamente el sector en cual está la persona. Yo creo que ha faltado épica en proyectos centrales como el de la reforma a las pensiones, donde la población se ponga detrás del proyecto y lo haga avanzar más allá de un hecho de la causa, que es que no hay mayoría parlamentaria. El estímulo hoy día de los parlamentarios está en Twitter, en quién saca la cuña más estridente, quién hace la deducción más estrafalaria, porque va a tener un titular. Va a tener un titular, ¿verdad? Va a ser conocido. Como dijo un alcalde que acosó a una modelo, tenía la peor portada, la peor noticia, pero él está feliz porque salían los matinales. Ese es, yo creo que, el estilo de política al que nos hemos acostumbrado, y es lamentable, pero yo creo que eso se corrige cuando hay por lo menos 1, 2, 3 propósitos que también un gobierno de 4 años no puede hacer más. Pero a mí me parece que el listado de cosas que se saca, las 40 horas, súper importante, no alcanzan a decir, no alcanzan para decir, en el gobierno de Gabriel Boric, sobre todo por la expectativa. El legado. Porque la distancia con la expectativa es muy grande. Puede ser un legado aceptable para un gobierno de la concertación, si esto hubiera sido un gobierno de la concertación, pero un gobierno impugnador de esos acuerdos, claro, de la forma en que se maneja, de lo central que tiene Hacienda, porque además todo lo que se puede decir lo ha hecho Hacienda. Claro. Se redujo la inflación y aumentó un poquito el crecimiento, wow, pero eso es Hacienda y Hacienda es como la constante. ¿Cuál es el legado del gobierno? Yo creo que en ese punto hay un entrampamiento que tiene que ver, en mi opinión, más con gestión política, con fuerza política, sí, que con otras cosas. A ver, tú te refieres entonces a la batalla cultural ante la sociedad, a cómo ganar la mayoría. Si no tienes la mayoría política, entonces ten la mayoría social, ¿no? Ni siquiera lo digo desde el punto de vista cultural, porque yo creo que no es necesario. No, ideológico cultural. No, porque se ha planteado así. Por ejemplo, ¿qué palabra vamos a usar? ¿Solidaridad o individualismo? Y yo creo que esa es una dicotomía errónea. Desde el punto de vista más individualista y egoísta del ser humano,
le conviene a la persona aprobar una reforma previsional con un sistema de mayoría, solidaridad, sí, porque la mayoría se va a beneficiar, va a aportar menos de lo que va a ganar. Entonces, yo creo que cuando empiezan esas palabras, digamos, que suenan un poco arrogantes digamos, a facultad de sociología de la Universidad X, entonces se perdió el argumento, porque el argumento es ¿cuál es el mejor interés de la ciudadanía, de la gran mayoría de la ciudadanía? Y ahí le cuesta a los políticos apuntar de cuál es el objetivo de fondo. Yo comparto ese argumento. El que no comparto es el de evaluar al gobierno en función de lo que se propuso, porque lo que se propuso lo hizo todavía con el vuelito del estallido social, en un contexto, y ojo que el estallido social no fue convocado por una proclama del Frente Amplio, porque hoy día estamos como en eso, como que el Frente Amplio y el Partido Comunista se pararon en la plaza y dijeron, desde ahora en adelante decretamos estado de estallido social. Eso no ocurrió, es más, al Frente Amplio y al Partido Comunista lo sacaban a patadas de la plaza cuando se llamaba Plaza de Dignidad. Además. Hubo un viral de Boric siendo funado de una manera horrible, cruenta y cruel. Y de Jadwe también. Horrible. O sea, Jadwe, a la Beatriz Sánchez. Nadie puede decir que agitaron el octubrismo. Había, por supuesto, una empatía que tenía el Frente Amplio y el Partido Comunista, pero que tenía la sociedad chilena. Si recordemos las encuestas de la época. Entonces, formulado un programa de gobierno en ese contexto, a mí me parece que es súper evidente que, pasado eso, por una pandemia además, y por una crisis de seguridad que fue posterior al estallido social, tampoco se puede relacionar, o sea, hacer una relación de causalidad entre una cosa y otra es ignorancia pura o deshonestidad intelectual, porque el primer detenido del tren de Aragua, que fue de los gallegos, había entrado a Chile con visa el año 2021, todavía con el gobierno de Sebastián Piñera. O sea, esto fue posterior a la pandemia. Entonces, recordemos que la elección fue durante la pandemia. Y por lo tanto el programa de gobierno, toda su formulación, incluso la convergencia programática entre socialismo democrático y Frente Amplio para la segunda vuelta, hubo coincidencia absoluta. Entonces es muy difícil que con hechos posteriores, muy vertiginosos además, se cumpla un programa de gobierno formulado antes. Es como pedirle a Piñera que cumpliera su programa de gobierno formulado antes del terremoto de 2010. ¿Te acuerdas que asume? Sí. Y asume con una reforma tributaria subiendo los impuestos, claro, para poder reconstruir. Algo? Déjame solamente, yo sé que de nuevo hay que cambiar de tema. Sí, hay que cambiar de tema. Súper cortito para terminar. Pero sí reconozcamos que en esta conversación, que los primeros 6 meses de gobierno, pensando que iban a ganar la convención, que se iba a imponer, ¿no es cierto?, la nueva constitución tal como se estaba escrita, digamos, ¿no?, en esta propuesta que fracasó estrepitosamente, le hicieron perder mucho tiempo al gobierno. O sea, esos 6 meses o 7 meses, ¿no es cierto?, son clave en toda administración. Venía con el vuelito, además. Acuérdense que Boric era el rockstar antes de asumir el 11 de marzo de ese año. Las señoras iban a dejarle cartitas, las personas que le pedían, por favor, ¿se acuerdan o no?, cuando estaban esas sedes. Él mismo decía, por favor, no me idealicen. Pero por supuesto, pues. Bueno, pero yo creo que todavía hay mucho... Hay mucha fan, bueno, pero eso no... Oiga, pero déjame, solamente, yo como mencioné a Klaus Schmidt-Hebel, economista, como yo leo mucho el Mercurio, siempre lo digo, pero lo repito y lo digo porque me gusta leer todos los medios de comunicación. Entonces el Mercurio en su página... No hay mucho, lamentablemente, y sabemos que el problema en Chile es que son pocos la diversidad de medios, pero Felipe Hernández, economista de Bloomberg LP para América Latina, que es una agencia que no es Bloomberg Noticias, sino que es la agencia que hace asesoría, en fin, no es que Chile esté mal, pero dejó de ser la estrella de la región. Y hace todo un análisis bastante, yo diría, mucho más reposado y objetivo sobre nuestra situación económica. Bueno, todos los gobiernos del signo que sean, empiezan, digamos, su ceremonia de despedida, sobre todo cuando vienen nuevos ciclos electorales que provocan dispersión, por lo menos atencional, no solo de las fuerzas propias, también de la oposición. Digamos, es muy rentable pegarle al gobierno si estás en la oposición, o separarte del gobierno si estás en el gobierno pero quieres ganar unos votitos, como que tomar distancia y no sacarte foto con ciertos ministros. Vamos para la cuarta, quinta elección, con primarias. Claro. Entonces, pero queremos analizar en este segmento. Aquí sí que hay que sacar los palillos. Aquí hay que sacar los palillos, sí, porque son 3 mujeres. Sí. Esto sí que es inusual en la política, sobre todo de centro derecha, que sean las mujeres las que tengan complicadas las dirigencias. Pero apareció como la bruja malvada del oeste,
Marcela Cubillos a decir por qué no me invitaron a esta fiesta. O sea, falta de respeto. Pues, claro, pero si es una figura, a mí me parece muy, muy potente la bruja malvada del oeste. Cuando dice, no me invitaron a la fiesta, bueno, te voy a echar una maldición a esa guagua y cuando cumpla 15 años se va a pinchar el dedo y se va a quedar dormida para siempre. Digamos que la guagua, grande. Buena. Claro, ¿cierto? Buena. Entonces, y le han hecho toda suerte. A mí me dan risa las declaraciones de Guillermo Ramírez, por ejemplo, que la dula le dice, eres lo máximo, ¿no? Pero podrías ir por otro distrito, por favor. No, voy por Las Condes. Mírame juntar firmas, mírame. Ya. Bueno, en esta drama tiene la derecha a Marcela Cubillos empecinada en ir por el municipio de Las Condes, donde la UDI, aparentemente, a pesar de los reparos de Contraloría y de con el argumento de que no hay fallo judicial, estaba apoyando a la actual alcaldesa Peñalosa. Sí. Y por otro lado, están las presiones, todos contra Evelyn, presionándola para que se decida si va a ir de candidata. Y yo aquí les dejo planteada 2 preguntas. Vale. Respecto del caso Cubillos, es ¿por qué? Esa ¿Por necesidad. qué? ¿Por qué aparece? ¿De dónde viene esta bruja? ¿Qué es lo que está cobrando? Uno. Y en el caso de Evelyn Matei, tiene que elegir. ¿Y Jadwe acaso no postuló como alcalde? Y con menos tiempo. ¿Y con menos tiempo? ¿Por qué la están presionando tanto de su propio sector? Porque su propio sector le dice, si usted no se decide, chuta, es que no sabemos qué candidato va a llegar en Providencia, pero tiene que decidir o candidata o alcaldesa. Yo me pregunto, y yo te plantearía una tercera pregunta. ¿Ya? ¿Por qué estando Evelyn Matei como candidata presidencial, tan luminosa, aparece Marcela Cubillos, otra mujer con mayor soporte en el sector emergente que es republicano? ¿No será que la disputa está a ese nivel? Bueno, eso es lo que se entonces, tejido. Le cedo. Saque el tejido. El tejido. No, que lo mío es el crochet. Ya. Pero no lo traje. Ya. Pero voy a tratar igual de hacer el pelambre que pueda. A ver. Yo creo que nace una estrella. Eso. No es nueva Marcela Cubillos pero con esta fuerza, esta potencia, pateando el tablero. Por eso te digo, y en un contexto mucho más favorable. O sea, recordemos que ella era el referente de más extrema derecha en la Convención Constitucional. Sí. Ella y Teresa Marinovich eran un puro corazón. Y tico, ¿sí? Pero en un contexto súper adverso, donde la derecha y su expresión más extrema no tenían nada que hacer. Pero hoy día, con republicanos, aunque tuvieron un revés importante después del Consejo Constitucional, pero floreciente de todas maneras, todavía joven como para estancarse, ella no milita en republicanos, pero está bastante más cerca de ellos que de Chile Vamos, y podría perfectamente, después de construir este perfil de verdadera arma política, porque ella no solo desafía a una incumbente como Peñalosa, la liquida, la baja, porque Peñalosa ya dijo, bueno, si quieren me tiran de candidata a diputada. O si quieren, le hago campaña a Evelyn Matei. O sea, dijo. Díganme dónde, pero me voy si quieren, perdón. Pero además de haber hecho eso, es desbancar a la UDI de Las Condes. Vamos, esto es una historia en desarrollo, pero para allá va este tiro. Además de hacer eso, lo quiere hacer por fuera de las institucionalidades partidarias, y ya se puso a juntar firmas. Claro. Y eso es lo que más le dolió a la UDI. O sea, está liquidando la institucionalidad partidaria porque tampoco abraza la orgánica republicana. O sea, no la abraza, digamos, para la Cámara. En público. Claro. En público, pero esa es la pregunta. ¿Están los republicanos todo esto es escena. Así, la política se juega, pero sobre todo la electoral. Pero mira, en entrevista nuevamente con el Mercurio el fin de semana, a Marcela Cubillos parte la entrevista diciendo que el domingo pasado Arturo Esquella dio una entrevista al Mercurio, el domingo anterior a este domingo, donde dice que quieren competir en Las Condes, que quieren una alternativa, que creen necesario contar con una alternativa republicana, como por ejemplo en Las Condes. Y aparece entonces Marcela Cubillos. Está claro, aquí hay Marcela Cubillos está bien. Ella querrá públicamente defender su condición de independiente, pero evidentemente que está
cerca o muy de la mano, ¿no es cierto?, del Partido Republicano, que tiene ahí un conflicto con el resto de la derecha. Y ahí mira, mi pregunta es, ¿cómo se va a configurar todo este cuadro? ¿Por qué? Porque se ha hablado de una gran alianza para enfrentar a la izquierda que hasta ahora, no sabemos, iría unida. Digo no sabemos porque no sé si eso va a incluir efectivamente a la ADC en esta gran alianza para enfrentar las elecciones las elecciones municipales, que son súper importantes porque son la antesala para la elección presidencial. Entonces, frente a una izquierda que aparentemente está unida, ha habido evidentemente una idea de conformar una sola gran alianza que incluya desde republicanos hasta los demócratas, pasando por amarillos. Hablábamos la semana pasada como Mariana Elwin, yo conversé con ella este tema, y ella decía, me costaría, pero no lo descarto. Pero resulta que con estas arremetidas por el costado de republicano, uno se pregunta si acaso eso primero va a ser posible, porque este es el bastión más importante de la derecha en el país. Absolutamente. Entonces, de hacerle este gallito, y que ya no es un gallito, sino que es definitivamente un desafío, está enfrentando, digamos, implícitamente el Partido Republicano a la UDI, va a tener un costo. ¿Por qué lo quiere hacer Marcela Cubillo? No lo sé, porque cuando ella habla de unidad, evidentemente este no es el camino de la unidad, y en eso yo coincido con el senador Macaya, y también coincido con Guillermo Ramírez cuando dice, bueno, Guillermo Ramírez fue más allá, dijo, la aventura personal de Cubillos pone en riesgo la presidencial. Ahí no sé si llega tan lejos, pero de que va a hacer esto ya es una situación muy compleja en la derecha, evidente que lo es, pues. Y lo sería en la izquierda también, si esto tuviera la misma correlación con los mismos personajes, ¿o no? Bueno, hay pelea en Santiago, hay pelea en Viña, pero las peleas en la centro izquierda hasta este momento son para subirse el precio. La pelea en Santiago es para subirle el precio a la negociación del Partido Socialista y compañía. No hay en realidad, nadie piensa que el concejal que perdió su reelección como concejal le va a competir. Aquí no, pues aquí traen en serio un tanque. No, y espérate, digamos, y mira lo que dijo Cubillos hoy día. Dice, es impresentable que un municipio que tiene causas abiertas e investigaciones, ¿no es cierto?, abiertas, digamos, donde hay irregularidades pendientes, los partidos presenten presenten a dedo posibilidades de candidato. O sea, Bueno, noticia en desarrollo, y no alcanzamos a tratar el tema de Evelyn Matei, pero yo creo también que hay una estrategia para demoler a Evelyn Matei. Es como decirle, si quiere ir de candidata no puede ir como alcaldesa. ¿Y qué es la fórmula para la derrota? Es lo que le pasó a quédate un año y medio en el congelador. Quédate un año y medio, mientras además crece Marcela Cubillo. O sea, ¿tú eres partidaria de que vaya que ella se presente como candidata? No, yo creo que... yo no soy partidaria de nada. Yo creo que a Evelyn Matei le conviene seguir siendo alcaldesa si quiere competir pero en la Jaime Belolio ya mostró los colmillos. Por eso yo creo que estas son movidas subterráneas dentro del propio sector. Le están enterrando el tremendo puñal. La pregunta no era si eres partidaria, porque ¿qué te importa? Era si te parece. Claro, sí, bueno. Ya. Yo tenemos sabía que la Alejandra es medio udia. No, pero le encanta la Evelyn Matei. Yo amo a Evelyn Matei. Tú la amas, ¿cierto? Amo a Evelyn. Amo a Evelyn. Sí, solamente para cerrar el punto, que me parece que sí, que efectivamente le ha costado mucho a Evelyn Matei. Sí, y por Dios que tiene trayectoria. Es que la sororidad ahí. O sea, ella y la traición de su sector nacieron juntas. Así es. Ya. Se nos viene un nuevo corte. Ya sabemos cuál va a ser la cuña que van a usar. Se nos viene un nuevo corte, pero todo esto y más estaremos hablando. ¿Con quién vamos a estar? Vamos a tener una invitada súper especial. Perdón, yo tengo que mover esto. Ya se me perdió esto de la tecnología. Estaremos conversando de vuelta del tema de seguridad con una experta, porque nosotros hemos dicho nuestros pareceres en nuestro leal saber y entender, pero vamos a conversar con una experta para que nos ilustre sobre los temas de seguridad, crimen organizado sobre todo. Así que espérennos, ya volvemos. ¿Cuál fue el último libro que leíste? ¿El disco que escuchaste o plato de comida que disfrutaste con todos tus sentidos? Te invitamos a disfrutar de esta temporada de Entusiastas en Cuestión de Gustos. Yo me acuerdo que iba en el avión leyendo Contra los hijos y pasaban las señoras al baño con los hijos. Me encantan las teorías contemporáneas, el pensamiento filosófico básicamente porque hace algo que el periodismo dejó,
que hacerse preguntas. Donde Antonella Esteves explora junto a diversas personalidades sus intereses poco conocidos, sus mundos creativos en torno a la literatura, la música y la gastronomía. En un ramo de periodismo narrativo nos hicieron leer a Truman Capote y para mí fue así como... Reconocer las cicatrices, mostrarlas y vivir. Y no nos comimos la hojita de paja. No, se nos vamos a comer la hojita de paja. Cuestión de gustos. No te pierdas Cuestión de Gustos. Todos los jueves a las 22 horas por las pantallas de UChile TV. ¿Verdad que estamos ahora? Mi papá quiere todo mientras le pagamos. Tengo una duda, ya, perdón. Pero me invitaron a un programa que parte en marzo y no hay nada. No, está todo. Pero que se están hablando del futuro, del apocalipsis, del estado de las cosas, pero tantas cosas. Sí, más simple, una canción. ¿Cómo sonaría? ¿Qué ritmo? Chipi, chipi, chapa, chapa, chipi, chipi, no. Claro, entonces yo me imagino un escenario tremendo, un set gigante, auto. No, pero eso ya es demasiado presupuesto. Es demasiado presupuesto. Es que no, ¿podemos hablar un poco más? Pero escucha, sí, es la productora. La idea es que hablemos de lo que nos está pasando, ¿cachai? Lo que nos está pasando, sí, que hay caos. Pero que yo no quiero hablar con las personas, y yo no quiero hablar con gente, tanta gente además. Toda la semana hablando con gente. Eres el conductor, tienes que hablar con las personas. No quiero hablar, Tito, tú eres el conductor, son dos personas. Cuando nada está tan claro y el estado de las cosas es muy confuso, solo queda mirar el futuro esplendor. Bueno, estamos de vuelta y queremos dar paso a nuestro espacio de conversación con la destacada especialista en seguridad pública, Pia Green, que es investigadora de la Universidad San Sebastián. Cuéntanos el nombre del departamento porque nunca nos pudimos aprender de memoria, pedimos disculpas desde ya. Es un centro de estudio de seguridad pública y crimen organizado. Ya. ¿Y tú eres doctora en Ciencias Políticas de la Universidad Católica? No, todavía no soy doctora, me estoy a candidata. Soy candidata, estoy terminando mi tesis y en la Universidad Católica Argentina. Argentina. Hice la mitad acá, como alumna de intercambio acá, pero lo hice en Argentina. Y este año ya debería estar titulada, estoy terminando mi tesis. Estupendo. Y tiene todo anotado ahí, pero... No, pero es que no, es que aquí yo tengo, mira. Aquí, mira, hay un el teleprompter dice, doctora en Ciencia Política de la Universidad Católica de Argentina, venía en la otra línea. Venía más abajo, ¿viste? Usar el teleprompter. Ya lleváis como 3 años en televisión, aprende. Yo necesito un cojín, pero no importa. ¿Quedo muy atrás o no? Bueno, ya. Pia, te invitamos, por supuesto, para tratar estos temas. Así que vas a tener el honor de saciar nuestra curiosidad, ignorancia. Claro. O curiosidad para no ser tan negativa. Sí. Oye, muchas gracias por la invitación. Pia, la primera pregunta que me surge es que, ¿qué te parece a ti la participación de militares en temas de control de seguridad interna? Es una pregunta súper compleja a la que yo tengo una posición bastante firme. Yo creo que no es bueno militarizar la delincuencia, ¿ya? Como decía Yana en el primer capítulo, en la primera parte, no hay buenas experiencias en esto en el mundo en general, ¿ya? Esto puede provocar muchas cosas y muchos efectos que no van a ser negativos, no van a ser positivos en materia de seguridad. Así lo veo yo. Primero que todo, yo creo que cuando tú sacas a militares a la calle o copas con la policía, fuerzas de orden y seguridad, fuerzas armadas, las calles, las zonas urbanas, tú, contrariamente de bajar el temor de la población, lo tiendes a subir. Eso es evidencia, ¿ya? Porque la gente dice, acá está pasando algo. Sí, militares. Claro, si están los militares en la calle es porque estamos en una situación muy compleja, ¿ya? Y estamos en un momento en que el temor está en el 90% de la población. 9 de cada 10 personas están con temor. O sea, estamos todos muertos de susto. O sea, sacar a los militares. Sacar a los militares, claro. Convence al uno que todavía se siente tranquilo. Claro, claro. O sea, yo creo que es una situación compleja en ese sentido. Segundo,
la gente dice los militares no están preparados para esto. Yo creo que sí están preparados, yo creo que sí tienen una muy buena formación los militares. Lo que pasa es que la preparación de los militares, de las Fuerzas Armadas, a diferencia de la preparación de las Fuerzas de Orden y Seguridad, el militar se encuentra frente a frente con un enemigo al cual tiene que eliminar. Él tiene que eliminar a su enemigo. Las fuerzas de orden y seguridad tienen que reducir al delincuente, que son cosas totalmente distintas, son dinámicas distintas. Entonces, cuando tú pones a un militar en la calle, con su armamento militar, con su ropa militar, con su entrenamiento militar, y tú le dices, perfecto, le voy a dar una regla de uso de la fuerza específica, te voy a decir, tú solo puedes hacer control de identidad, porque eso dicen, démosle una cosa súper acotado. Súper acotado, exactamente. Tú dices, bueno, ¿qué va a pasar cuando una persona pase el control de identidad? Porque no quiere que lo controlen. O peor aún, ¿qué pasa cuando este militar vea un delito en flagrancia? ¿Cómo va a actuar el militar? Si él es militar, está entrenado para ser militar. Entonces, esto solo puede escalar la violencia, desde mi punto de vista. Y yo creo, sí, perdón. En ese sentido, la idea de que tenga una presencia perimetral, con el menor contacto posible con las comunidades en sus espacios urbanos, ¿es realista? Porque podría acotarse y entonces ahí solucionamos este problema. Sí, podría ser. Ahora, sin embargo, todo puede pensarse, ¿ya? Yo creo que hay que buscar distintas fórmulas para poder lograr controlar un poco esta situación que está un poco desbordada, tanto en victimización de delitos violentos, no en todo tipo de victimización, que han crecido mucho el último tiempo, no a niveles así, no sé, a personas que dicen, nos estamos convirtiendo en Ecuador por la reciente crisis que hubo. No, yo creo que no estamos ahí todavía. Ahora, ¿podemos llegar? Claro, todo puede escalar. Claro. Hace 2 años nunca hubiéramos pensado que estábamos en esta situación. Entonces yo creo que hay que evaluar distintas cosas. Y las Fuerzas Armadas, yo sí creo que tienen que tener un rol en seguridad. O sea, de todas maneras. Y han tenido, ¿ya? Ahí, primero, el tema de infraestructura crítica. Es súper importante ese tema porque pueden aportar infraestructura crítica, ¿ya? De todas maneras. Y en ese sentido, por ejemplo, no sé, las líneas, las cosas de los transportes, la energía y algunas otras cosas que pueden ser, pero que se vayan a la parte urbana es más complejo, ¿ya? Y el tema es que hoy día el crimen organizado que está presente en el país no está atacando a la infraestructura crítica. Entonces tú dices, bueno, ¿dónde las pongo? Ya, pongámosla en los lugares de infraestructura crítica para aportar. Bueno, pero el crimen organizado no está ahí, po. O sea, por lo menos no lo hemos visto. No se vende droga en las torres de alta tensión. Exactamente. O no están matando gente en las torres de alta tensión. Claro. Puede decirlo así. Entonces, yo creo que, claro, podemos evaluar ese tipo de cosas, pero llegar a militar la delincuencia en este minuto es complejo. Ahora, ¿hay otras formas de que han aportado? Sí, han aportado en los estados de emergencia. ¿Ya? Sean de catástrofe, sean de emergencia, en los estados de excepción constitucional, sean en la macrozona norte-sur, han aportado también en el estallido social, aportan para los terremotos cuando un estado de catástrofe. Bueno, las elecciones también toman control de los centros de elector, pero creo que eso supone que alguien no se opone. El problema se puede generar cuando alguien se opone. Por ejemplo, si están controlando un centro electoral, la gente va a votar, no va a haber una interacción. Pero ¿qué pasa con alguien que se percibe, como tú dices, enemigo? Como un enemigo, claro. Eso es que eso es lo que hay que preguntarse. Y puede ser que se cumplan perfectamente todas las reglas y acá estamos teorizando. Pero ¿qué pasa si no? Claro. Entonces, ¿estamos disponibles para que eso pase? ¿Estamos dispuestos para que haya puede ser una. Pía, es que me interesa mucho preguntarte, porque tú conoces mucho de este mapa del crimen o de la delincuencia o del proceso delincuencial, cómo ha ido mutando. Porque en el fondo, para que estemos hablando hoy día, para que hoy día un referente del Frente Amplio, como es el alcalde de Maipú, ¿no es cierto?, Tomás Bodanovich, esté planteando esta idea, que no es sola de él, porque se sumó la alcaldesa de Ñuñoa, la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, demócrata cristiana, también. Cerrillo, ¿no es cierto?, independiente. En fin, para que hoy día el oficialismo, la izquierda o la centroizquierda esté diciendo esto es por algo, ¿no? También porque algo está pasando. Y me gustaría que nos contaras, porque es realmente en estos, porque se habla mucho de que en estos últimos 2 años de administración del presidente Gabriel Boric se dispararon los índices de delincuencia. ¿Es así? ¿Qué dicen las cifras objetivas? Sí, es así.
Es así, es real, es real. Ahora, a mí yo creo que es una tendencia que, por ejemplo, tenemos la pandemia entre medio y eso es súper fundamental entenderlo porque en la pandemia, en general, todos los delitos contra la propiedad en el mundo entero bajaron porque la gente estaba en su encerrada. propiedad. Claro. Entonces no habían lanzazos, no te robaban el auto, no entraban a tu casa con fuerza. Nosotros, y subieron los delitos violentos en el mundo completo, ¿ya? Después, nosotros siempre fuimos reconocidos en el mundo por ser un país de delitos contra la propiedad. Y aún, el 80% de los delitos son en contra de la propiedad, ¿ya? Y esos delitos nosotros supimos cómo manejarlo todo el tiempo que... yo te diría que en Chile se empieza a hablar de verdad de prevención del delito más o menos en los años 90. En 2000, ya cuando se crea la División de Seguridad Pública, ya definitivamente en 2011 cuando nace el Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Entonces, la Fiscalía, cuando nace toda la reforma procesal penal, las policías, todos se focalizan en cómo parar este fenómeno criminal que existe en Chile. Entonces, tú venías a Chile y te decían, oye, cuidado, que te van a robar en el metro, te van a robar... No te pongas una joya. No te compres la joya, no andes con el celular porque te van a hacer un lanzazo, un robo por sorpresa, un robo de intimidación. Te iba ahí el fin de semana, podían entrar a tu casa o te podían robar el auto o un objeto de tu auto, de vehículo. Esas cosas pasaban. Pero este fenómeno criminal fue cambiando, post-pandemia, ¿ya? Entonces, yo creo que decir así, como los 2 años del presidente Boric, es como si casi que una consecuencia. A mí me parece que no es una consecuencia. Yo creo que no se ha abordado de la manera correcta, pero no es una consecuencia, sino que es una tendencia que viene de hace un tiempo, ¿ya? Los delitos violentos como han subido. Ahora, han subido mucho. La última encuesta de victimización, los delitos bajan en comparación, siempre hacemos la comparación con 2019. 2020 y 2021 no lo dice porque estuvimos todos encerrados, así que lo olvidamos. Y 2019 al 2022 efectivamente bajaron. Pero claro, porque bajan estos delitos contra la propiedad. Pero los únicos delitos que suben son los delitos violentos. Si en 2012 el 18% de los delitos era violento, el 2022 era el 28%. ¿Ya? Y lo más importante de todo esto es que antes nosotros teníamos el 2002, perdón, que voy a usar mi punteo. Pero claro, mi punteo. El 2012 teníamos 2,8 homicidios cada 100.000 habitantes y el 2023 teníamos 6,7. O sea, los homicidios es lo que está marcando ahora esta subida de los delitos violentos. Pero no solamente que esté matando a la gente, sino que es la forma que está ocurriendo esto. Como te contaba, el fenómeno criminal ha cambiado. Entonces, antes los homicidios eran entre 2 personas que se conocían. Eran cercanos, eran privados. En general, femicidios, muchos femicidios, pero también de los tipos que tenían una riña lesiones, claro. El vecino que me hizo no sé qué cosa. Esto ocurrían en lugares privados, en una casa, en un bar, en una fiesta, y ocurrían con armas blancas. Y eso es súper importante porque el arma blanca es cercana. Tú tenés que tener un cierto cercanía con la persona. Pero además para la policía era súper fácil resolver el caso. Exactamente, para la fiscalía y para la policía era mucho más fácil porque el imputado era conocido, ¿ya? Hoy día el imputado, en 2012 el 15% del imputado era desconocido. Hoy día eso ha cambiado totalmente. El 66% de los homicidios hoy día ocurren en la vía pública, ¿ya? Y son en general aleatorios. Ocurren con armas de fuego y más del 40% de los imputados son desconocidos. Entonces, y a veces son desconocidos también las víctimas de las cuales incluso no hay identidad, o si son migrantes no se sabe quiénes son. Ahora, eso es lo que alimenta la hipótesis de que estamos en presencia de una guerra de pandillas. Y el paso siguiente de la guerra entre pandillas, porque todos son ajustes de cuentas, por lo menos es el diagnóstico preliminar, el primer parte titular policial es ajuste de cuentas. Y da la impresión de que es así, o sea, hay razones de peso para pensarlo, son bandas cuyas víctimas y victimarios tienen antecedentes como extranjeros irregulares, miembros de bandas como el Tren de Aragua, etcétera. El caso del homicidio y secuestro de Ojeda es uno de ellos. O sea, los más espectaculares tienen esas características. Estamos en una guerra entre ellos cuyo paso superior es que se formen carteles y se firme la paz, que es ese momento es peor. Sí, es verdad, y eso puede pasar. Eso puede pasar y nosotros en Chile yo creo que tenemos... como que tenemos el convencimiento de que tenemos una institucionalidad muy fuerte y muy robusta y que nosotros no vamos a llegar a ese nivel porque eso implica mucha corrupción y empieza. Pero yo creo, y a mí me parece que está súper a la vista, que el crimen organizado, y como lo dijo la Alejandra antes, el crimen organizado tiene un apellido que muchas veces se nos olvida y que es fundamental en esto. El crimen organizado es transnacional, de por sí.
el crimen organizado entra a los países. Entonces, ciertamente, nosotros encontramos que estas cosas vienen desde afuera, se van instalando en los países, van mermando la institucionalidad, pero para que entren, de principio, alguien al menos tiene que hacerse el loco, al menos tiene que mirar para el lado. Y alguien recibió el billetito ahí debajo de una carpetita. Totalmente. Y eso puede ser en droga. Nosotros somos de los países más consumidores de droga en jóvenes que hay, y esa droga se empieza a distribuir, y entonces creas demanda, y esa demanda posteriormente crea producción, y pasáis de ser el país de tránsito que éramos antes, pues estamos frente a los 4 productores más grandes de droga del mundo: Perú, Bolivia, Colombia y Paraguay. Entonces pasaba la droga por acá y se iba. Pero cuando va pasando, alguien se hace el loco, alguien recibe droga, la droga se va quedando, se empieza a crear una red de narcotráfico, la gente empieza a consumir droga, bueno, y nos vamos convirtiendo en otras cosas, y esas mismas logísticas van escalando en crimen organizado. Y hoy día en Chile, perdón, y con esto termino, hay varios delitos de crimen organizado que ya están instalados. Trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, tráfico de armas, el contrabando, que es un negocio muy lucrativo y que pasa mucho. Bueno, y otros que vamos a seguir viendo acá constantemente. Bueno, y eso los hace muy lucrativos porque están diversificados. Claro, bueno, si tú tienes un boliche y puedes vender varias cosas, ¿por qué no lo vas a hacer? Tengo 2 preguntas para ti antes que se me olviden, perdón, chiquillas. Uno es, ¿qué drogas? Porque además, aunque todos los chilenos consumiéramos drogas, igual somos 20 millones versus los 380 millones de Estados Unidos. O sea, es un mercado pequeño bajo cualquier parámetro, pero ¿qué droga la hace tan rentable? Una pregunta. Y la otra es, si no es solución sacar a los militares a la calle, ¿qué soluciones existen o se han probado en el mundo que sí son efectivas para detener la instalación? Sabemos que nunca vamos a detener la comisión de crímenes, pero sí la instalación de organizaciones criminales que permean toda la institucionalidad. Sí, a ver, difícil la pregunta. ¿Qué cosa la puede parar? Bueno, primero lo de las drogas. Las drogas, hoy día está entrando mucha droga sintética, ¿ya? Y eso es súper importante. Porque uno dice droga, escucha cocaína. Sí, cocaína, marihuana, y la cocaína. Nosotros, acá hay que tener una cosa, esto es súper interesante, yo lo aprendí cuando me tocó estar en el interior. Nosotros como país tenemos mucho precursor, ¿ya? Por si alguien que nos está escuchando no sabe, el precursor es el que abulta la droga. A ti te llega, voy a inventar, 1 gramo de cocaína, tú lo pateas, como se dice en la jerga narco, la patea o la abulta y tenés así de droga que entró así y lo tenés así. Entonces se convierte en pasta base. ¿Ya? Nosotros somos un país de precursores, ¿ya? Porque los precursores, que muchas veces se usan para la actividad legal, se pueden reutilizar para otras cosas. Tenemos mucho en la minería, tenemos mucho en la industria farmacéutica, y eso está pasando mucho. Entonces, entra la droga de Bolivia, por ejemplo. Además, ese tráfico nadie lo persigue. Nadie persigue el tráfico de precursores. Muy poco. De hecho, nosotros tenemos un sistema en Chile que a las empresas que tienen precursores, que están obligadas a informar cuando tú importas y exportas precursores, ¿ya? Y nosotros, eso está a cargo del Ministerio del Interior, la Unidad de Sustancias Químicas Controladas. Pero tú decís, bueno, pero tú tienes que fiscalizarlo. Pero Codelco probablemente no es la institución elegible para fiscalizar. Claro. No, que va a ver esto. Es como el tipo que va a comprar al arma legalmente a la cuestión porque si siente que quiere defenderse, probablemente no va a ser el que va a cometer el delito. Claro. Entonces, esto está mucho más escondido, ¿ya? Entonces, hay droga, y la cocaína sigue siendo importante, la marihuana, la creepy, que ahora entra de Colombia, sigue siendo muy importante, pero las drogas sintéticas están entrando mucho más fuerte. Y la droga sintética, perdona que te interrumpo, va cambiando muy rápido, ¿ya? Porque tú le cambiáis una cosita a la fórmula y es otra droga. Entonces es difícil también de verla. Y te deja fuera la legislación. Y te la deja fuera de la legislación, y es súper difícil estar con la ley 20.000 ahí todo el día. Y lo que ha hecho la droga sintética también, y esto es una cosa que a veces no calculamos esto, es que la droga sintética te está inhibiendo. O sea, desinhibe. Entonces hoy día los jóvenes cuando cometen delitos están siendo más violentos también a causa de las drogas que se toman. Antes, cuando da una lesión, un portonazo, uno decía, bueno, pero yo ando con niños y entre hacer un portonazo y robarse un auto y los otros secuestros, bueno, a mí no me va a pasar nada. Y efectivamente, si tú andas con niños... En general no ocurría. No ocurría. Hoy día
hoy día se llevan a los niños. Te los dejan un poco más allá, es verdad, terrible. pero se los llevan. Entonces, porque también esto tiene que ver con el consumo de drogas sintéticas que tiene como que son menos aversos al riesgo. Pía, tengo una pregunta que es muy importante para mí de entender lo que tú acabas de señalar. Yo creo que lo que más causa impacto en la población y que es más posible que te ocurra es una encerrona. O sea, lo vemos todos los días. Y ojalá que no te llegue con la cacha de la pistola, ¿no es cierto? Porque hasta también te han pegado, ¿no es cierto? Ha habido situaciones muy graves, muy graves, hasta muertes, ¿no? Y lo segundo, son estos crímenes violentos, horribles, estos cadáveres enterrados, descuartizados, en fin. Separemos las dos cosas, porque hasta ahora, ¿qué representa cada fenómeno? Y por qué, por ejemplo, el primer fenómeno de las encerronas cuesta tanto, digamos, parar o disminuir, si es que se ha podido disminuir? Ya, voy a quedarme con la pregunta de la Alejandra para después, sí, porque sé que no te contesté eso, pero yo creo que son delitos que son, que si bien tienen naturaleza distinta, hoy día uno puede ir asociándolos cada vez todo más a la criminalidad organizada. ¿Ya? La criminalidad organizada, como te decía que es transnacional, tiene muchas formas de cómo ha entrado a Chile, y esto... yo en general siempre trato de decir, la delincuencia no tiene que ver con la inmigración, o sea, por favor, nunca jamás no quiero hacer esa relación. Ahora, sin embargo, cuando tú tienes una inmigración desordenada, entra de todo. ¿Ya? Y dentro de eso puede haber entrado gente del Tren de Aragua, puede haber entrado gente que no supimos que entraron, y cuando va cambiando como la sociología del país, las personas que van metiendo sus cosas dentro de nuestro país, entonces van metiendo distintas... tipos de criminalidad. Así como cuando llegaron muchos peruanos al país, empezamos a comer más ceviche, cuando entran personas de crimen organizado que tienen otros tipos, como el sicariato, como el secuestro, como la extorsión. Claro. O sea, la cantidad de extorsiones que han habido en el último tiempo es impresionante. Todo eso tiene que ver con el crimen organizado. Lo otro, lo de las encerronas, que era un poquitito más como delitos de oportunidad, antes, que se veía mucho más como delito de oportunidad, eso fue creciendo también, y esto fue un fenómeno bastante específico, también con la cantidad, se dieron cuenta que la pandemia, y un poquitito después, sobre todo, hubo mucho robo de autos, que subieron el robo de autos, sí, pero muchísimo, porque no habían autos. Porque no, o sea, ¿se acuerdan que los autos usados eran carísimos? Carísimos, claro. Entonces, ahí se formó un mercado criminal de trap. Tú querías comprar un auto y tenías que pedirlo con 6 meses de anticipación, y un auto usado te costaba $1 millón, más caro de lo que lo había comprado la persona a 100.000 kilómetros atrás. Impresionante. Entonces empezó a crear un mercado que venían estas bandas organizadas, y decían, perfecto, yo tengo esto y necesito un espejo de un Porsche azul del año tanto. Entonces, se empezaron a esto. Y eso se convirtió en crimen organizado también. O sea, una industria. En una industria, claro. Y antes era más como oportunidad, como tú decías, y hablamos de los hotspots, por ejemplo. Entonces, lo típico, zonas calientes. Claro. Entonces, bueno, si tú pones más cosa policial acá, y pones cámaras de seguridad acá, y tú vas copando la ciudad, esto puede ir disminuyendo, pero esta industria se fue como sofisticando, y tú decís, bueno, me estaban buscando mi auto. Estaban buscándome a mí. Y mi hermana que tiene un auto que era más antiguo me decía, a mí nunca me va a pasar nada, porque nadie quiere mi auto. ¿Entendés? Pero los autos como de alta gama, pero dejó de ser solo el auto de alta gama. Pasaron a ser los autos que no tenían repuesto, el auto medio normal también pasó a ser. Entonces, todo esto como que va encontrando una industria, el crimen organizado. Y de hecho, hoy día, les cuento que presentó la Católica junto con el gobierno de Santiago, lo presentaron y me invitaron a comentarlo, un estudio de comercio ilícito. ¿Ya? De comercio ilícito, de comercio ambulante. Entonces, una de las conclusiones más importantes que sacan es que hay que entender que esto viene del crimen organizado también. ¿Ya? Porque viene el contrabando, la mayoría, no todo. La señora que vende los juguetes, la ropa usada, esas cosas no. ¿Ya? Hay que ver cuáles son los porcentajes. Pero uno encuentra de todo. Pero uno encuentra de todo. El espejo que te falta el... Claro, y nosotros tenemos unas fronteras terriblemente permeables. Tenemos una coordinación institucional bastante incipiente, que yo creo que por ahí va la respuesta que te quiero dar. Y tenemos esto que está entrando, esta inmigración que no sabemos bien quién está entrando, y que ciertamente, yo me imagino que me atrevería a decir que el más del 99% de la gente es gente que viene a buscar oportunidades, gente buena, pero hay un 0, algo por ciento de gente que está entrando en nueva forma de criminal. Cuando encontraron a esta persona que estaba como que la habían puesto en pedacitos dentro de un basurero, una fiscal de Colombia dijo,
esto es de Colombia. Claro. Entonces uno dice, bueno... ¿Y cuál es el sentido dar un mensaje a la banda contraria? Muchas veces son mensajes, sí, generalmente son mensajes. Pero también, como dices tú, son tipos de delitos que son habituales en su lugar de origen. Exactamente, son como marcas de las distintas bandas organizadas. Entonces, por favor, que no te vayas sin responder. Entonces, ¿qué hacer? Y te agrego, ¿sirve o no todo este debate sobre levantar o no el secreto bancario? Ah, ya. Yo creo que hay muchas cosas. Creo que tenemos muchas cosas que hacer, pero te voy a decir algunas porque si no podemos estar conversando mucho rato. Pero la primera, si me dijeran a mí qué es lo que hacemos hoy día rápido, no es rápido, no es fácil, no es barato, no es nada, pero sí, ¿por qué me la juego yo? Si yo gobernara, ¿qué es lo que haría yo? Cárceles. Política integral de cárceles. Y yo creo que acá, en Chile, no le hemos dado la importancia que tiene a el fenómeno que se está creando dentro de las cárceles. Antes se hablaba de una manera muy cliché de que la cárcel era la universidad del delito. Claro, la escuela del delito. La escuela del delito. Hoy día no solamente es la escuela del delito, sino que además es la casa matriz del crimen organizado. Y este es un problema no solamente de construir más cárceles. O sea, esto hay que tenerlo súper claro. Aquí podemos construir más cárceles porque claramente hay un hacinamiento, la gente tiene que tener una mayor situación. Pero esto va mucho más allá que eso. O sea, por ejemplo, nosotros en Chile no tenemos a los internos divididos de acuerdo a su compromiso delictual. Entonces, el novato se junta con el... Claro. Sea por necesidad, sea porque quiere protegerse por la forma que quiere. La única posibilidad que tiene en el contagio criminógeno que existe en la cárcel chilena hoy en día es escalar. Y una persona que entró por un delito menor o por una falta menor puede escalar perfectamente. La prisión preventiva hoy día en Chile tenemos un 38% de la población penitenciaria, cuando la OEA y las instituciones internacionales dicen que tiene que ser máximo el 15, entre 10 y 15. Entonces, al mismo tiempo la gran demanda es el garantismo y la puerta giratoria. O sea, que lo han detenido 50 veces y está libre y sigue cometiendo delitos. Exactamente, pero el problema de esto es que llegamos al populismo penal que tenemos hoy día. Sí. Hay que meterlo a todos presos. ¿Y sabéis qué es lo que pasa? Que la evidencia te demuestra que hay mucha gente que hoy día está dentro de la cárcel, que si tú la sacas de la cárcel no va a reincidir. Entonces, no sigamos pensando, no sigamos diciendo metamos a la gente a la cárcel. Yo tampoco estoy diciendo que saquemos a la gente a la cárcel, ni que tampoco que no cumplan cuando cometen un delito. Por supuesto que tienen que cumplir con algo, pero busquemos medidas alternativas. Claro. Busquemos formas de reinserción, busquemos formas de rehabilitación. Si hay mucha gente que tiene capacidad de eso. Y para la gente que comete crímenes más graves, que está en el crimen organizado, buscamos cárceles de alta seguridad, donde no puedan comunicarse con el exterior, que hay que restringirles ciertas libertades, pero por supuesto. Que no tengan videollamadas. Exactamente, por ejemplo. Bueno, Pía, tenemos que cerrar, pero secreto bancario, por favor. Sí, totalmente, serviría muchísimo y como alguien lo dijo, no me acuerdo cuál de las tres lo dijo muy bien, tenemos que ir al corazón de esto, es la plata. Aquí hay que seguir la plata. Y creo que la UAF, la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, es una institución fundamental que no se le da el valor que tiene. ¿Ya? Yo creo que hay que potenciarla, hay que hacer esto, pero el secreto bancario no a lo loco. O sea, acá tenemos que respetar la privacidad de las personas, tiene que ser con algo que sea realmente, que tú puedas decir que hay alguna relación para que tú puedas levantarlo, porque nosotros ya estamos perdiendo libertades teniendo que confinarnos en las casas, teniendo que hacer cosas respecto a la criminalidad y al temor que sentimos, y no podemos dejar que nuestra libertad en un contexto democrático sea vulnerada por el hecho de poder tener mayor seguridad. Y no podemos cruzar ese límite, en mi opinión. Muchas gracias, Pía. Ha sido una muy interesante entrevista. Se nos acabó el programa, pero tenemos un destacado, el destacado de redes sociales que tenemos toda la semana. No me pidan que lo lea. Les escanean el iris en el mail acá. En el mall. Ay, perdón. La viejita. Pero es que ya. Les escanean el iris en el mall a cambio de criptomonedas y no quieren participar del censo. No comentamos ese tema, pero sí. El censo. Así como hay antivacuna, hay gente anticenso y bueno. Ya. Qué horror. Bien. Pero, qué horror. Atro. Ya.
¿Me están haciendo No, para nada. Ha sido un excelente programa. Muchas gracias Pía. Bacana, como las mujeres que estamos invitando todos los Exacto. Seca. Así que vengan, Muchas gracias a usted. vengan las invitadas que estamos invitando, no nos teman, las trataremos súper bien y además aprenderemos todos juntos de ustedes. Porque de eso se trata, es De una eso se trata. conversación.